Ya estoy compartiendo pantalla. Hoy vamos a ver principalmente el tema de la comunicación, así que arranquemos. La comunicación. ¿Qué es la comunicación? Básicamente es cuando una persona transmite un mensaje a otra persona, ¿ok? Y esta persona, la cual recibe el mensaje, lo entiende de la forma que se esperaba, ¿ok? No solamente se trata de hablar, sino que tratar de asegurarse de que la otra persona a la que le estoy comunicando un mensaje lo entienda en el sentido que yo le estoy comunicando, digamos, en el sentido correcto, ¿ok? Como por ejemplo, no sé, tenemos un jefe, estamos trabajando, tenemos un jefe que nos dice, no sé, termina tal tarea antes de las 3 de la tarde, ¿ok? Si el empleado, o sea, nosotros, entendemos que tenemos tiempo hasta las 3 de la tarde y lo entrega a tiempo, hubo una buena comunicación. En caso de que lo entienda al revés, no sé, en caso hipotético que entienda, tengo a partir de las 3 de la tarde para poder entregarlo, ahí hubo una mala comunicación. Pero bueno, básicamente es eso la comunicación, darle un mensaje a otra persona y que esta persona entienda lo que nosotros le estamos diciendo, en el sentido que le estamos diciendo y que no entienda otra cosa. Esa es la comunicación. Después tenemos las barreras a la comunicación, que son 6. En primer lugar, básicamente estas barreras lo que hacen es que la comunicación no funcione bien, ¿ok? O sea, son cosas que hacen que el mensaje, por así decirlo, se entienda mal o no llegue de la mejor manera, ¿ok? Tenemos varias cosas que primero principal tenemos el filtrado. El filtrado básicamente significa o que quiere decir que se modifica o se oculta parte del mensaje al pasarlo. Como por ejemplo, no sé, un trabajador, digamos, no le dice a su jefe que hubo un problema para no tener problemas. Pasan muchas esas situaciones donde básicamente ocultamos o modificamos el mensaje para no tener problemas, por así decirlo, pero de esa manera no se resuelve nada y eso quiere decir que hay mala comunicación. Eso es el filtrado. Otra barrera es las emociones. Básicamente que cuando tenemos una determinada emoción, como por ejemplo, si estamos enojados, tristes o nerviosos, básicamente lo que va a pasar es que vamos a interpretar o la otra persona va a interpretar mal lo que o nos dicen o lo que estamos diciendo. Se interpreta mal cuando estamos con determinado sentimiento, que en este caso, por ejemplo, lo pongo de ejemplo porque sucede más cuando estamos enojados o cuando estamos tristes, que transgiversamos el mensaje que nos dieron y lo entendemos mal. No sé, por ejemplo, vamos a decirle, si una persona a nosotros nos dice un problema que tuvo con nosotros o algo que le molestó de nosotros y nos dice, esto hay que mejorarlo, claramente si nosotros tenemos este tipo de emociones donde estamos enojados, tristes, vamos a creer que nos están atacando, ¿entienden? No, nos vamos a sentir atacados cuando realmente la intención de la otra persona es decirnos esto para mejorar y tratar de ayudarnos y nosotros lo sentimos como un ataque. Por eso las emociones también suelen siempre ser una barrera. Eso lo vemos en el día a día, cuando estamos enojados con nuestros padres, con la facultad o con lo que sea, siempre tendemos, capaz que no siempre o no todos, tendemos a transgiversar, digamos, el mensaje que nos dan. Después tenemos la sobrecarga de información. La sobrecarga de información básicamente lo que quiere decir es que, o sea, si bien es una barrera, o sea, lo que es cuando te dan, digamos, tantos datos que no puedes procesarlos bien. Cuando te dan un mensaje tan cargado de información, como lo dice el nombre, y no podemos procesar bien toda la información que nos están dando. ¿Okay? Como por ejemplo, no sé, te mandan una determinada cantidad de tareas, no sé, 5 tareas distintas por WhatsApp, por mail, en persona, por escrito, en un papel, te dan de distintas maneras 5 tareas diferentes, una por WhatsApp, una por mail, otra en persona, otra escrita en un papel.
otra por llamada, por ejemplo, ¿no? Y no sabes directamente por dónde empezar, porque hay tanta información por tantos lugares, por tantos canales diferentes, que hay tanta información que nuestro cerebro básicamente, en vez de tratar de entender el mensaje como nos lo comunican, lo que hacemos es colapsar básicamente porque tenemos tanta información que procesar y juntar toda esa información, entonces lo único que va a pasar es que no vamos a saber ni siquiera por dónde empezar a realizar estas tareas. Después tenemos la actitud defensiva. La actitud defensiva básicamente es cuando alguien está a la defensiva y responde sin escuchar bien. Eso sucede, más que nada lo voy a llevar a la realidad, que básicamente sucede más cuando, no sé, dentro de la familia, dentro del hogar, o con la pareja, o que básicamente cuando nosotros tratamos de comunicar un mensaje y la otra persona, ya sea que esté enojado, que esté triste o que directamente no quiera hablar del tema, lo que va a pasar es que se pone a la defensiva porque se siente atacado, entonces sin terminar de escuchar el mensaje que nosotros tratamos de comunicarle, nos responde quizás una respuesta que no es correcta. Por eso la actitud defensiva es básicamente una de las barreras más comunes en cuanto a para la comunicación. No sé, por ejemplo, si alguien te dice, no sé, esto no quedó claro o esto no lo hiciste bien, nosotros respondemos, no sé, ya hice lo que pude, claramente no es una respuesta incorrecta porque ni siquiera terminamos de escuchar qué es lo que no quedó claro. ¿Se entiende? Por otro lado, tenemos el lenguaje complicado o técnico. Esto ya lo dice el nombre, básicamente es cuando nos comunican un mensaje de manera complicada o que usan palabras que, no sé, o yo no entiendo o que yo comunico un mensaje con palabras o con un lenguaje bastante formalizado que la otra persona no entiende. Más que nada pasa como, por ejemplo, en la facultad, que quizás los profesores tratan de darnos un mensaje sobre la materia o tratan de comunicarnos algo y quizás lo dicen tan formalmente que nosotros no lo entendemos. Entonces, no se entiende el mensaje, ¿me entiendes? No sé, como por ejemplo, un profesor habla, no sé, un profesional, vamos a ponerle más generalizado, habla con muchos, dentro de la empresa, habla con muchos proveedores, con mucha gente en sí, ¿no? Y básicamente quizás no se le entiende nada por una cuestión de que el profesor quizás habla con alguien de la empresa de, no sé, de administración y el profesor o un profesional o lo que sea dentro de la empresa, un trabajador dentro de la empresa, quizás habla de manera tan formalizada que hay sectores que no le entienden o personas en sí que no le entienden el mensaje porque usa palabras difíciles. Y por último tenemos la cultura organizacional. La cultura organizacional básicamente son aquellas costumbres internas de la empresa que pueden hacer que la gente no se comunique de manera libre. ¿Se entiende? No sé, como por ejemplo en una empresa que es rígida, ¿ok? Los empleados nos animan a decir lo que está mal, porque o sea, la manera de comunicarse está como bastante planteada ya, entonces no le permite, digamos, a los empleados que se comuniquen libremente para que se entienda mejor. Bueno, después tenemos las formas de superación o la forma para mejorar la comunicación en sí, que acá básicamente tenemos 5. Primero y principal tenemos usar retroalimentación, que básicamente es pedir retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Preguntar si se entendió, ¿ok? Si nosotros le damos un mensaje a otra persona, el hecho de pedir retroalimentación quiere decir que preguntarle a la otra persona si entendió el mensaje que le quisimos dar.
¿entendés? Como por ejemplo, no sé, preguntarle a la otra persona, no sé, ¿te quedó claro lo que dije? ¿O te quedó claro lo que te pedí? ¿O te quedó claro lo que te pregunté? ¿Se entiende? Eso sería pedir retroalimentación. Después tenemos el hecho de simplificar el lenguaje, básicamente usar lenguaje un poco más claro y más simple para poder evitar, digamos, las palabras raras, el lenguaje como estructurado, técnico, para que se entienda mucho más y tratar de evitar, digamos, una cierta dificultad a la hora de entendernos o a la hora de comunicarnos. En tercer lugar tenemos la escucha activa, que básicamente es escuchar activamente, o sea, prestar atención, no interrumpir y responder con lógica hacia el comunicado que nos está dando la otra persona, ¿ok? Después tenemos el hecho, una de las formas de superación es limitar las emociones. Como dijimos, una de las barreras son las emociones, una de las barreras de la comunicación. Entonces, la forma de mejorar la comunicación es tratando de controlar o evitar las emociones. Si evitar, básicamente no se pueden, así que se tendrán que controlar, ¿ok? ¿Qué sería controlar las emociones? Bueno, tratar de no hablar cuando estamos enojados o alterados o tristes. Tratar de primero calmarse y después tratar de comunicar lo que nosotros queremos comunicar. Y por último, tenemos que vigilar las señales no verbales. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, observar el lenguaje no verbal, o sea, tratar de observar o vigilar, digamos, los gestos, el tono de voz, la postura, eso. Segundo lugar, bueno, tenemos la naturaleza de la comunicación, las funciones y el manejo de la comunicación. Esto básicamente es para un buen manejo de la comunicación. Vemos que a partir de la escucha activa, básicamente salen ciertas ramas como por ejemplo ser empático, eh, hacer contacto visual con la persona que nos está comunicando algo, no interrumpirle a la persona que está hablando para que termine de dar el mensaje correctamente y para que lo entendamos también correctamente, hacer preguntas y de vuelta de tanto el comunicador como el que recibe el mensaje para ver si se entendió todo claro. No hablar demasiado tampoco para ninguna de las dos personas para que no se haga tan denso, digamos, el mensaje al fin y al cabo. Evitar, no sé, cualquier gesto que distraiga la atención y cosas que básicamente mejoran lo que es la comunicación y que se entienda mejor el mensaje. Por otro lado, tenemos la comunicación formal y la comunicación informal. Son dos tipos de comunicación dentro de una empresa o dentro de una organización. La formal básicamente sigue un orden establecido, tiene, eh, tiene jerarquías y tiene reglas. Es una comunicación formal. Básicamente es aquella que tiene lugar por los acuerdos de trabajo y organizacionales prescritos. ¿Okay? Como por ejemplo, no sé, un gerente dentro de una empresa le envía a todos los empleados un mismo mensaje, una circular, una carta, comunicando lo que quiere o lo que deba comunicar. Y la comunicación informal, acá me equivoqué yo en el Power que dice comunicación formal en ambos dos, pero el lado izquierdo es la comunicación formal y el lado derecho es la comunicación informal. ¿Ok? La comunicación informal básicamente es aquella que no sigue estructuras y es una comunicación mucho más natural, como, no sé, por ejemplo, dos compañeros que, no sé, están contando un chisme, un rumor en la sala cuando están solos, básicamente. Como dice acá, es una comunicación organizacional no definida por la jerarquía estructural de la organización, o sea que es como mucho más normal, descontracturada.
Después tenemos tenemos redes de comunicación organizacional, que son 4, dirección de flujo de comunicación, que son 4, y cómo afecta la tecnología a la comunicación gerencial. Vamos a empezar por las redes de comunicación organizacional. Las redes de comunicación organizacional dijimos que son 4. Son las formas en que influye la información dentro de un grupo. En primer lugar tenemos la cadena, que básicamente es que una persona le habla a la otra y que esa otra persona le habla a otra y así sucesivamente. No sé, una persona A le habla a una persona B. La persona B le habla a la persona C y la persona C le habla a la persona D. ¿Ok? Como por ejemplo, dentro de una empresa podemos decir que el jefe le habla al gerente, al supervisor, perdón, el supervisor al empleado y así sucesivamente. Después tenemos la rueda, que básicamente es que hay una persona central que se comunica entre todos, o una especie de líder, como por ejemplo, no sé, dentro de una organización, un jefe dando instrucciones o tareas a cada miembro del equipo directamente. Es como que una persona marcada quien comunica. ¿Entienden? El todo canal básicamente es que todos hablan con todos. O sea, un grupo de trabajo en el que cada uno puede aportar ideas libremente o que todos se hablan entre todos. Y por último, el radio pasillo, que básicamente son aquellos rumores, chismes, comentarios no oficiales. No sé, como por ejemplo, qué sé yo, dicen que se va a cambiar un jefe, dicen que el profesor se va a jubilar, dicen tal cosa. Esas cosas que se rumorean entre alumnos o entre las personas en sí, sin que se confirme nada. Después tenemos la dirección del flujo de la comunicación, que básicamente son 4 también. En primer lugar, el primero es que va hacia arriba, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que va de empleados hasta los jefes, de abajo hacia arriba. Por ejemplo, no sé, un trabajador le avisa a su jefe que hay un determinado problema, ¿ok? Después tenemos hacia abajo, o sea, de arriba hacia abajo, donde los jefes le comunican a los empleados. Como por ejemplo, no sé, un gerente le da instrucciones a los empleados para que inicien, no sé, un nuevo proyecto. Después tenemos el horizontal, que básicamente es aquella comunicación entre personas del mismo nivel o área. No sé, por ejemplo, 2 diseñadores gráficos que coordinan una tarea o 2, ¿cómo podría decirlo? 2 administradores dentro de la misma empresa que son del mismo área tratando de comunicarse. Y la diagonal es aquella es aquella comunicación que existe entre diferentes áreas y diferentes niveles. Como por ejemplo, un empleado de finanzas que habla con un gerente de ventas. Y por último tenemos cómo afecta la tecnología a la comunicación gerencial, que son el sistema en red y las capacitaciones inalámbricas. En cuanto al sistema, los sistemas en red básicamente son aquellas plataformas como por ejemplo los correos, los chats, entre otras plataformas, ¿no? Como por ejemplo, la tecnología esta de sistemas en red, podemos decir que el uso de Teams básicamente sirve para mantener una comunicación diaria. Esas son tipo, ¿cómo afecta la tecnología a la comunicación? Básicamente el sistema de redes es el uso de las plataformas para mantener una comunicación. Y las capacidades inalámbricas básicamente permite que la gente trabaje y se comunique desde cualquier lugar. Como por ejemplo, un claro ejemplo, WhatsApp. Mandar mensajes por WhatsApp desde un celular que, no sé, por ejemplo, mandarle un mensaje a un amigo que está en Australia, o sea, se puede comunicar desde cualquier lado.
Acá tenemos la comunicación descendente, ascendente y horizontal, una diferencia, por así decirlo, que básicamente es más de lo mismo, no es más de lo mismo de que expliqué anteriormente, pero para que tengan un ejemplo como visual, para que se entienda mejor. Por otro lado, los modelos de comunicación organizacional, la comunicación descendente básicamente de los niveles más altos a los niveles más bajos, la comunicación ascendente de los niveles más bajos a los más altos, la horizontal es mismo nivel jerárquico y la diagonal básicamente se cruzan funciones y niveles. Por otro lado tenemos a Paul en su teoría de la comunicación humana de 1971. Paul básicamente lo que dice es que la comunicación en sí es inevitable y y siempre tiene, digamos, más de un nivel, ¿ok? Entonces, básicamente ve, más allá de que ve a la comunicación como un sistema abierto donde los conflictos surgen por ciertas diferencias, también dice que la comunicación es inevitable para resolver los problemas y que siempre se tiene más de un nivel. Por eso entra en juego las axiomas que él plantea. La primera axioma básicamente dice que es imposible no comunicar. Esto es importante, este tema es importante, chicos. El axioma 1 dice que es imposible no comunicar. ¿Ok? Es imposible no comunicar. ¿Por qué? Porque siempre estamos comunicándonos, por más de que sea inconscientemente, siempre nos estamos comunicando, incluso con el silencio o con la mirada. Siempre vivimos comunicándonos. En el axioma 2 dice que hay un contenido y una relación. O sea, dice que la comunicación se presenta como contenido y relación. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente lo que se dice y cómo se dice importa un montón, porque no es lo mismo, o sea, básicamente lo que se dice y cómo se dice tiene que ir de la mano, ¿ok? Como por ejemplo, no sé, un sí puede significar no, si es que lo decís con mala cara, ¿entiendes? Por otro lado, tenemos el axioma número 3 que dice que la comunicación tiene una modalidad analógica y otra digital. ¿Qué quiere decir esto? La digital son palabras, son aquellas palabras que utilizamos. Y la analógica son aquellos gestos, tonos, la expresión con la que decimos lo que queremos decir. En cuarto lugar, o el axioma 4, perdón, dice que la comunicación tiene un componente estructural que permite interpretar. La comunicación tiene un componente estructural que permite interpretar. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hay reglas que ayudan a entender mucho más el mensaje. Y el axioma 5, que es la comunicación, básicamente dice que la comunicación se divide entre simetría y complementaria. O sea, puede ser simétrica o complementaria. Simétrica quiere decir que la comunicación siempre es igual y la complementaria es que uno manda y otro sigue. O sea, uno comunica y el otro responde, por así decirlo. Esto, desde ya les digo, por lo menos este tema es importante, así que denle bola. Por otro lado, los niveles de comunicación en las organizaciones, donde vemos en primer lugar la comunicación intrapersonal,
La intrapersonal básicamente es que hablamos con nosotros mismos, pensamientos, reflexiones, mismo cuando hablamos en voz alta. Eso es la intrapersonal. Después tenemos en segundo lugar, en nivel 2, la interpersonal, que básicamente una comunicación entre dos personas, una comunicación normal entre dos personas. Después tenemos el nivel 3, que es la comunicación grupal, o sea, aquella comunicación que surge entre varias personas, como no sé, una reunión en equipo, un meet, entre otras cosas. El nivel 4 básicamente es el intergrupal. El intergrupal quiere decir que es una comunicación a base de dos grupos diferentes que se comunican. No sé, un grupo de 5 personas se comunica con otro grupo de 5 personas. O en una empresa, el grupo de administración se comunica con el de ventas, por ejemplo. Después, el nivel 5 es el organizacional, que básicamente es que toda la empresa se comunica en conjunto, todos hablan con todos. Y el nivel 6, el interorganizacional, que básicamente quiere decir que la comunicación es entre dos empresas distintas. Un ejemplo que capaz que, ejemplo hipotético que capaz que no suceda, pero Coca-Cola con Pepsi. Dos empresas completamente diferentes que se comunican entre sí. Y por otro lado, tenemos, que es por último, básicamente, las redes comunicacionales. Tenemos, como dijimos, la comunicación de cadena, ¿ok? La de rueda y la de todo canal. Acá hay ciertos criterios donde vamos a ver que, acá como dice moderada, alta y qué sé yo, son qué tan alto es el nivel de los criterios, ¿ok? En las redes comunicacionales vemos, primero vamos a plantear los criterios y vamos a ver lo de las cadenas, lo de la cadena rueda y todo canal. Los criterios básicamente velocidad es qué tan rápido circula la información. ¿Qué tan rápido circula la información? Vemos que en la comunicación de cadena, la velocidad básicamente de cómo la velocidad en la que circula la información es moderada. En la de rueda es alta, la de todo canal es alta. O sea, es preferentemente en cuanto a velocidad de la información a que llegue a la persona que queremos que llegue, se prefiere rueda y todo canal. Ahora, en cuanto a la precisión, que es básicamente que si llega el mensaje, o sea, si el mensaje llega igual a como se emitió, vemos que la precisión en la comunicación de cadena es alta, en la de rueda es alta, pero en la de todo canal es moderada, porque la de todo canal básicamente todos hablan con todos, quizás se transgiversa un poco el mensaje que queremos dar. Después tenemos la presencia del líder, que básicamente si es que hay una figura que guía la comunicación. Vemos que en la de cadena la presencia del líder es moderada. En la de rueda vemos que es alta y que la de todo canal es ninguna porque no hay ningún tipo de líder. Ahí todos hablan con todos. ¿Okay? Y la de rueda sí, es alta porque básicamente tenemos un líder que le comunica a todos, por así decirlo. Y la satisfacción de los miembros básicamente es si las personas sienten que pueden hablar libremente y que los escuchan. La satisfacción en lo que es la cadena, o sea, la comunicación de cadena es moderada. En la de rueda es baja porque básicamente hay un líder que le comunica a todos. Y la de todo canal es alta porque todos pueden, digamos, opinar y libremente. Eso básicamente es una de las partes que ahora se los voy a mandar igualmente, pero ahora les voy a compartir la segunda parte porque lo dividí en dos para que no se mezcle porque son dos temas en uno.
Ahí está. Acá vamos a ver, ahí está, la toma de decisiones, ¿ok? Paren que... La toma de decisiones, ahí está, se me veía mal. ¿Qué es la toma de decisiones? Vamos a empezar por eso. La toma de decisiones es un proceso donde una persona elige, o sea, tiene varias opciones para elegir y elige, digamos, entre varias opciones, una para alcanzar un objetivo, ¿ok? No se trata simplemente de elegir al azar, sino que se trata de la toma de decisiones, se trata si bien pensar bien qué camino queremos tomar según lo que queremos lograr, ¿ok? Eso es la toma de decisiones. Acá tenemos la introducción al proceso decisorio, donde tenemos tres fases, ¿ok? Los elementos que vamos a ver en el proceso decisorio, sí, en la introducción al proceso decisorio, van a ser 5. Vamos a empezar con fines. Los fines básicamente es aquello que queremos lograr, la finalidad que tenemos. Por ejemplo, no sé, nosotros como alumnos, la finalidad que tenemos básicamente es terminar la carrera, trabajar de lo que nos gusta, ganar una plata considerada, aprobar las materias. Esas son las finalidades. Después tenemos los medios. Los medios básicamente son aquellas herramientas, acciones o recursos que vamos a usar para llegar a este objetivo. Como por ejemplo, si nosotros queremos, no sé, aprobar una materia, vamos a sentarnos y estudiar más cantidad de horas y más cantidad de días. ¿Se entiende? O, por ejemplo, si queremos ahorrar, los medios pueden ser, no sé, gastar menos, buscar descuentos, trabajar más horas. ¿Se entiende? Por otro lado tenemos la elección. La elección básicamente es el momento en el que seleccionamos una de las tantas opciones. ¿Ok? No sé, por ejemplo, elegimos entre ir a una universidad pública o privada. Eso quisiera es la elección, porque al fin y al cabo terminamos decidiendo o la pública o la privada. Después tenemos la preferencia. Me voy a apurar un poco porque creo que se me va a cortar en un ratito. La preferencia es la inclinación personal por una opción sobre otra. Por ejemplo, no sé, preferimos quizás trabajar de forma independiente porque valoramos quizás un poco más nuestro tiempo a que trabajar bajo patrón, por así decirlo, y que te paguen menos. ¿Se entiende? Esa es la preferencia. Preferimos trabajar independientemente a que dependientemente, porque si bien capaz que ganamos un poquito menos, trabajando independientemente preferimos valorar nuestro tiempo. Después tenemos el determinismo, casualidad y libertad. El determinismo, para que se entienda, es cuando no tenemos margen de decisión. Como que ya todo está establecido y tenemos un camino que seguir, ¿ok? Como por ejemplo, no sé, dentro de una empresa vemos una regla que dice que se debe fichar a las 8 en punto. No hay poder de decisión, se tiene que entrar a las 8 y punto. La casualidad, bueno, son aquellas cosas que pasan por el mismo azar o por la vida misma y no se pueden controlar. Como por ejemplo, no sé, justo conociste a alguien cuando fuiste al cine que te recomendó un trabajo que te gusta y sin buscarlo. Casualidad. La libertad, por último, es decir o... En realidad no, la libertad básicamente es cuando tenés distintas alternativas y podés elegir, decidir. Como por ejemplo, no sé, decidís bañarte porque básicamente podés si querés. O decidís tomarte un año sabático porque tenés ahorros y nadie te obliga a trabajar. Y así sucesivamente. Por otro lado tenemos eh, el hecho de decidir. El hecho de decidir. Decidir básicamente es hacer una elección consciente, o sea, de manera consciente y pensada para elegir, digamos, la mejor decisión. No es simplemente reaccionar,
a lo que estamos viendo, sino que elegir con lógica con un objetivo claro, ¿ok? El proceso siempre va o sea, parte de tener varias opciones y evaluar cuál es la mejor para lo que nuestra finalidad. Entonces, la decisión es un proceso voluntario y razonado donde el decisor elige una alternativa para alcanzar objetivos previamente definidos. Tenemos las decisiones programadas y no programadas. Las decisiones programadas son aquellas que no que se repiten seguido, ya que hay un procedimiento claro para resolverlos, ¿ok? Y no hace falta pensar mucho porque se siguen reglas, básicamente. Esas son las decisiones programadas. Ya hay una cierta resolución para determinadas decisiones, ¿se entiende? Por ejemplo, no sé, un cajero que todos los días tiene que cerrar la caja al final de su turno, básicamente siempre sigue los mismos pasos porque ya al entrar a ese trabajo te plantean los pasos a seguir para hacer determinada tarea. Después tenemos las decisiones no programadas, que son aquellas que quizás son decisiones nuevas, poco comunes, requieren pensar y analizar bien antes de actuar, y tampoco no hay un manual que te diga qué hacer. Se tiene que ver en el momento. Por ejemplo, no sé, una empresa que está por lanzar un nuevo producto, ¿ok? No sé, Coca-Cola quiere lanzar un nuevo producto. Entonces, el gerente tiene que decidir el precio sin referencias anteriores, porque es un producto nuevo, es una situación nueva, poco común, que no tienen, digamos, quizás el ejemplo que di no es el más favorable, pero si bien es como que no tiene referencias porque es algo nuevo. Por otro lado, tenemos la teoría de la decisión. La teoría de la decisión es la forma de entender cómo tomamos decisiones según el tipo de situación en la que estemos. Se divide en tres tipos de mundos, ¿ok? En tres mundos básicamente. Los mundos dóciles, que básicamente es un mundo donde todo está claro y predecible, se puede usar quizás una cierta lógica, un cálculo matemático. Las decisiones se pueden automatizar y estandarizar, ¿ok? Los mundos dóciles entonces básicamente son situaciones conocidas repetitivas con certeza donde se aplican quizás lógica y métodos matemáticos y las decisiones se pueden automatizar o estandarizar, ¿ok? Por ejemplo, no sé, elegir cuánto stock pedir basándote en los datos del mes pasado, si somos una empresa, ojo. Después tenemos los mundos esquivos. Los mundos esquivos básicamente son situaciones inciertas pero parcialmente predecibles, donde se usan probabilidades, creatividad y simulación. Básicamente hay incertidumbre, pero algo se puede predecir en los mundos esquivos. Se usan probabilidades, como dije, creatividad, análisis y simulaciones, y se necesita sí o sí flexibilidad. Como por ejemplo, una empresa que plantea una campaña publicitaria y estima cuántos clientes puede atrapar con esta publicidad, aunque no tiene certeza total, porque es algo incierto, por así decirlo. No del todo, pero sí es incierto. Y los mundos rebeldes, donde vemos que las situaciones son impredecibles, complejas y estratégicas, donde intervienen otros actores con decisiones propias. Básicamente los mundos rebeldes en sí es todo muy incierto, cambiante y complicado, ¿ok? Intervienen muchas personas con diferentes intereses y se usan estrategias, negociación y política. Se mete todo. Como por ejemplo, no sé, un país decide cómo negociar un acuerdo comercial con otros países, teniendo en cuenta posibles conflictos, intereses y cambios de último momento.
Ahí está, seguimos. Tuve una complicación. Los mundos dóciles, entonces, dijimos, em, teníamos que seguir con lo otro. Acá tenemos ciertas imágenes para entender lo que es la toma de decisiones y los sesgos. Ahora empezamos con los sesgos cognitivos. Los sesgos básicamente son atajos mentales inconscientes que ayudan a simplificar el análisis, pero también pueden distorsionar la percepción del problema. Son buenos, pero no tan buenos. A mayor complejidad en una decisión, mayor es el riesgo de sesgos cognitivos. Acá tenemos una imagen de cuáles son los sesgos cognitivos y demás. Pero básicamente, basándonos en líneas generales, los sesgos cognitivos son formas en que nuestra mente simplifica las decisiones complicadas usando atajos inconscientes, ¿ok? A veces ayudan, pero como dije, muchas veces nos hacen tomar decisiones malas o apuradas y sale mal. Entre más difícil es la situación, más probabilidad hay de que estos sesgos no influyan, ¿ok? Como por ejemplo, acá voy a darles dos ejemplos para que se entienda. Si pensamos que una opción es la mejor solamente porque es la más popular y si preferimos no cambiar nada aunque algo no funcione solamente por miedo al cambio, ¿ok? Esos son los sesgos. Vemos que se dividen por el nivel de percepción de la información, en donde vemos percepción selectiva, sesgo de analogía, sesgo de representatividad y de impresión. Los sesgos de disponibilidad, o sea, según el nivel de atribución de una causa a los eventos, sesgo de disponibilidad, donde vemos lo de primacía, efecto halo, efecto diablo, y tenemos los sesgos de atribución egocéntrica. Después tenemos en el nivel de representación formal en la realidad, sesgo de anclaje, sesgo de simplificación y sesgo de fundamental de formalización. Esto, igualmente, en un Power aparte, se los voy a mandar más detalladamente los distintos sesgos, ¿ok? O un documento explicándoselos para que no sea tan largo porque la reunión tampoco nos deja reunir tanto. Acá igualmente se explica a priori, pero igualmente se los quiero explicar quizás un poco más para que se entienda, porque es un tema muy importante. La percepción selectiva. Los sesgos de percepción selectiva básicamente significa que hay gente que piensa como yo. Los sesgos de analogía es mirar con el prisma del pasado que se traen para aplicar a problemas del presente. Los sesgos de representatividad son aquellas indiferencias que hacemos sobre las probabilidades de que un estímulo, o persona, o acción, o suceso permanezca en una determinada categoría. Los sesgos de impresión básicamente es enamorarse de las ideas propias. Después, los sesgos de disponibilidad, que dentro de esto tenemos los sesgos de primacía, básicamente lo que sale en primer lugar, primera impresión. El efecto halo es que de una casualidad infiero a las demás, es una impresión dominante. El efecto diablo es un rasgo negativo de uno que influye sobre la opinión de otros rasgos. Y después tenemos el sesgo de atribución egocéntrica. Atribuirse éxitos o logros como resultados de la propia acción sin considerar los otros factores, como por ejemplo el azar. Y en el nivel de representación formal de la realidad tenemos sesgo de anclaje, que es la estimación a partir de un valor determinado de cualquier manera y utilizado para estimar el verdadero entre comillas, en más o menos del ancla. Y el sesgo de simplificación, que básicamente es reducir la realidad a un modelo sencillo sin tomar en cuenta muchas variables. Esos son a priori los sesgos cognitivos, ¿ok? Quisiera igual explicárselos o mandarle un PDF cortito para explicárselo mejor, porque para que les quede claro, porque es un tema un poquito extenso. Así que bueno, acá también tenemos algunas explicaciones para que ustedes lo tengan. Y bueno, finalizamos básicamente por hoy.
porque ya se va a cortar la reunión. Así que les voy a pasar eso de los sesgos, aparte con un Power aparte, y les voy a estar pasando, digamos, la clase anterior ahora también junto a esta. Así que bueno, nos vemos chicos, cualquier duda que tengan, bueno, claramente me pueden hablar, tanto por el grupo o por privado, y lo que les digo también es que métanle al TP. Así que bueno, nos vemos y que tengan buena semana.